Buenas noches. El día de hoy les presentamos el perfil del negociador colombiano. Los participantes el día de hoy son Carolina Ávila, Anderson Garcés, Jaime Gómez, Liliana González y quien les habla, Vivian Jones. Este video es para la materia de geopolítica y negociación intercultural del grupo 1. El día de hoy les tenemos como agenda los conceptos de negociación, las diferencias entre negociación distributiva e integrativa, las características de negociación en Colombia, los 7 elementos de negociación a través de un ejemplo colombiano y las conclusiones. Buenas noches, eh, habla Jaime Gómez, integrante del grupo. Eh, Nuestro trabajo consiste en explicar qué es el concepto de negociar. Negociar, como lo dice Ávila en su libro 2008, escrito en el 2008, explica que negociar es un acercamiento entre dos o más partes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo donde que sea aceptable, que sea justo eh, para todos los que intervienen. Incluye procesos de comunicación, que es una de las partes más importantes para llegar a este acercamiento. Eh, Incluye un proceso de diálogo donde las partes exponen sus puntos de vista y incluye un proceso de discusión donde obviamente las partes exponen cada uno de sus ideas y sus puntos de vista para intentar acercarlos. Todos estos procedimientos tienen el objetivo de acercar a las partes eh, para que se llegue a un acuerdo. Obviamente este acercamiento eh, depende de concesiones mutuas, de que las dos partes de cada una de las frente a sus requerimientos y frente a sus exigencias. Otro de los autores consultados fue Enrique Uliastre, quien ahonda su trabajo en la negociación eh, que realizan los colombianos, pero inicia dando un concepto de negociación en el que habla de que negociar es un acto cotidiano que resulta de vivir entre contradicciones y la dinámica de lograr acuerdos con otros para generar un tejido fundamental en la existencia humana. Básicamente negociar es ponerse de acuerdo en lugar de necesitar un juez o un tercero imparcial para llegar para llevar a buen término las diferencias. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre las negociaciones distributivas e integrativas. Con las negociaciones distributivas nos encontramos en una situación de desequilibrio, de gana-pierde, perdón. El perfil del negociador se caracteriza por ser egocentrista. No se interesa por buscar un acuerdo o un beneficio mutuo entre ambos. Se utilizan tácticas como por ejemplo los términos de comparaciones innecesarias, se maneja una actitud manipuladora, hacen que con el otro que se negocia modifique su punto de vista y esto digamos que distorsione al punto a donde se quiere llegar. Eso por el lado de la negociación distributiva. Para la integrativa, por lo contrario, encontramos una situación de gana-gana, donde los negociadores buscan un resultado satisfactorio y que
ese resultado sea benéfico pues para ambos, ¿no? Utilizan, contrario a la distributiva, el cero modo de competitividad. Las armas o el fuerte de cada negociador lo utilizan para el bien común. Utilizan señales de cooperación, un clima resolutivo de problemas, lo que nos hablaba nuestro compañero Jaime, del tema del diálogo, una comunicación pues fluida. Eso sería en parte general sobre la negociación distributiva integrativa. Y a continuación mi compañera Liliana les va a dar unos ejemplos claros de cada una. Como ejemplo de la negociación distributiva, encontramos que la negociación que hizo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia encaja bien en esta tipología, toda vez que las AUC expresaron abiertamente dejar voluntariamente las armas por reconocer en ese gobierno una real fuente de autoridad. Y de alguna manera se sometieron al presidente y a la fuerza de la ley legítima, a la ley del Estado, eh, por lo que las concesiones que debió hacer el Estado fueron decididas por él mismo autónomamente y adicional a esto, en los casos que hubo incumplimiento, fue también una decisión unilateral, eh, nunca acordada en una mesa de negociación ni teniendo en cuenta los intereses de la contraparte, eh, para coaccionar el cumplimiento. En tanto, la negociación integrativa, en contraposición, encontramos que el cese al fuego reciente de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el gobierno Santos, si bien fue un proceso impopular precisamente por la costumbre de la negociación distributiva, donde se espera que siempre haya una parte ganadora absoluta que se pretendía y se esperaba en todo momento que fuera el Estado, pues se logró un acuerdo que fuera favorecedor para ambas partes y se logró el gana-gana que pretende la negociación integrativa y que busca en todo momento. Esos son los dos ejemplos de negociación distributiva e integrativa después del análisis. Caro, Caro. Bueno, yo les voy a contar un poco de las características de negociación en Colombia. Lo primero es que se caracteriza por negociación de tipo regateo, siempre buscando, digamos que, el descuento, por decirlo de alguna manera, en el valor negociado. Se tiene dificultades para crear valor realmente y que haya un beneficio mutuo. Realmente el colombiano siempre quiere ganar por encima del otro. Se utiliza mucho el tiempo como valor de presión y para crear sensación de desinterés. Muchas veces la contraparte, necesitando cerrar el negocio, muestra desinterés, no preocupándose por el tiempo que tarde la negociación. Pero sin embargo se dan implementaciones de tácticas amistosas y de convencimiento de uno al otro. Y como les decía ahorita, parte del principio que
en las negociaciones o se gana o se pierde. Básicamente ese es como el resumen de cómo se negocia en Colombia. Y les voy a contar un poco sobre los 7 elementos de la negociación. Este es un modelo implementado por Harvard. Y a través de un ejemplo colombiano que fue la negociación en la compra de Bancafé por parte de Davivienda, donde pues se divide un poco la historia de la banca colombiana al resultar Davivienda siendo una institución básicamente orientada a ahorro y vivienda, cómo se convierte en un banco a partir de la compra de Bancafé, que en su momento fue absorbida a la posición que tenía la Federación de Cafeteros, la absorbe el gobierno en la crisis del 98 y después de fortalecer el banco, el gobierno decide sacar a venta su participación en Bancafé, donde básicamente digamos que terminan dos candidatos, Davivienda y Grupo Aval, a través del Banco de Bogotá, pujando por la compra del banco. En lo primero es las alternativas de no acuerdo. Davivienda claramente sabía que necesitaba esta adquisición porque básicamente era, digamos que pasar de una institución de ahorro y vivienda a pasar a ser un banco importante. De hecho, con esta adquisición pasó a ser el banco número 3 en el país y a tener oficinas prácticamente en todos los municipios del país a través de la red de Bancafé. Entonces, no tenía muchas alternativas de no acuerdo, pero una de ellas era básicamente retirarse por básicamente el precio. Al ser una puja, ellos tenían claramente que tenían para ganar que ofrecer un valor mayor que lo que iba a ofrecer Banco de Bogotá, pero eran pocas sus alternativas, digamos que de no acuerdo. En cuanto a intereses y posiciones, pues claramente el interés era claro, era adquirir un banco que tuviera la cantidad de clientes suficientes y la cantidad de oficinas en los municipios suficientes en el país para consolidarse como un banco realmente. Antes de la adquisición de Davivienda todavía no era banco, pero en el listado no aparecía en los primeros 10, ni siquiera. Las opciones claramente que tenía, como se los mencioné, pues estaban asociadas a valorar muy bien los activos de Bancafé y poder entender, si bien la información era confidencial entre los dos bancos, entender cuánto podía llegar a ofrecer Banco de Bogotá por Bancafé y tratar de ofrecer por encima de ese valor, ¿sí? Los criterios de negociación, obviamente, conocer muy bien los estados financieros de Bancafé y las opciones que podía tener su contraparte, ¿sí? Digamos que esto es una negociación bastante interesante porque Davivienda no solo negociaba con el gobierno, sino prácticamente tenía un tercero en conflicto, que era en este caso Banco de Bogotá, ¿sí? La relación que manejó Davivienda pues fue una relación cercana con el gobierno, no para tener información privilegiada, pero sí para entender qué movía al gobierno a vender y sobre todo para qué iba a usar el gobierno esos recursos. Era muy importante saber eso, porque de acuerdo para qué lo fuera a usar, pues también se podían acercar a un precio ideal sin descapitalizar el banco de Davivienda, pero tampoco sin llegar a perder la opción en la puja. ¿Sí? La comunicación, una comunicación transparente, siempre los dos actores digamos que en conflicto a la hora de pelear en la puja por Bancafé, pues obviamente tenían una comunicación cordial en ese sentido. Los compromisos básicamente estaban dados a que si bien Davivienda al quedar dueño de Bancafé ya iba a tomar sus propias decisiones, pues había un compromiso con el gobierno de mantener de todos modos los empleados por cierto tiempo, en el proceso de transición por lo menos,
lo que garantizaba que el banco no solo estaba recibiendo dinero, sino garantizando el empleo en este caso, los empleados del Estado, del gobierno, a través de Bancafé. Entonces, pues hicieron unos compromisos claramente de no despedir masivamente personas, de acogerlos dentro de la cultura de la vivienda. Y hoy, esto estamos hablando de más de 15 años después, pues se ve como Davivienda se consolidó como el banco número 3 en términos de activos y el número 2 en términos de cartera. Es un banco pues reconocido no solo en Colombia, sino que adquirió hace unos 4 o 5 años todas las filiales del banco HSBC en Centroamérica y se consolidó, digamos que no solo en Colombia, sino en la región, como un banco cercano. Hoy todavía se mantienen los empleados de Bancafé, la mayoría, por lo menos en la oficina central. Las oficinas principales hoy de la vivienda en Bogotá son en la anterior torre Bancafé, ahí en la 28 con 13. Y digamos que uno ve que fue una muy buena negociación. El gobierno recibió la mayor cantidad de dinero posible a través de la puja. Las personas de Bancafé se adaptaron a la cultura de la vivienda y del Grupo Bolívar. Y pues digamos que aquí, si se pudiese decir que hubo un perdedor, pues claramente fue Banco de Bogotá, que no logró consolidarse como el primer banco del país, por encima de Bancolombia, al no poder adquirir los activos de Bancafé. Okay, right now I will switch to English to make some conclusions. First of all, negotiation is a process inherent to the human nature. It changes from culture to culture, and this is a reflection of themselves. It ought to make both parties happy with the compromise rather than creating feelings of failure. In that sense, the integrative approach is the win-win perfect scenario for mutual achievement of negotiation objectives and strategies, would result from better planning of the strategy of knowledge of the counterpart. Currently, Colombia is moving from regateo, in Spanish, to the integrative approach, resulting from a natural evolution of techniques which are presently taught at different levels. Thank you so much. Ok, con esto, compañeros, damos por terminada nuestra presentación. Muchas gracias a todos.